Vamos durante estas cortas en tiempo, a discutir la fisiología cardiovascular. Nos han acortado el tiempo por problemas de cronograma. Tenemos prácticamente para poder desarrollar el capítulo 5 clases, ¿no? Este miércoles es feriado, entonces tenemos que aprovechar el tiempo, ¿ya? En virtud de eso, mi nombre es Tomás Gargurevich, soy médico cardiólogo, egresado de la promoción 25 de Villarreal. Ya tengo varios años en este periplo de la universidad. Comencé la docencia en el tiempo de estudiante, como ayudante de prácticas. Y bueno, nos hemos ido consolidando en el tiempo en la docencia, ¿no? Será para mí un gusto poder compartir estas menos de 2 semanas en conversar sobre la fisiología cardiovascular. Y vamos pues a comenzar la presentación inmediatamente. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Perfecto, se ve la diapositiva. El corazón es un órgano dinámico que se encarga fundamentalmente, la principal función es que la sangre circula y discurra a través de toda la economía corporal para llevar oxígeno y nutrientes hacia todas las células de la economía y que éstas puedan funcionar de manera adecuada. Tan sencillo como eso. Acá tenemos un ecocardiograma, ¿no? Que es una ecografía del corazón en diferentes vistas, en las cuales podemos ver al corazón en movimiento, solamente su estructura, ¿no? Acá se está moviendo, sus 4 cámaras, los ventrículos y las aurículas abajo. Voy a coger un puntero láser, ¿no? Las aurículas y los ventrículos. Muy bien. Este es un famoso cardiólogo de la actualidad, el doctor Valentin Fuster, quien dice que el corazón sirve para dar cantidad de vida, cuánto tiempo vives, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo vives? Pero el que te da calidad de vida es el cerebro, lo que piensas, ¿no es cierto? El doctor resume la esperanza, pues, en este sentido, para que la educación de la salud y de los cuidados de los factores de riesgo cardiovascular, para mejorar y permitir el cambio en la calidad de vida de los pacientes. Ya tan antiguamente como la publicación de William Harvey, en la que relata la famosa circulación menor y circulación mayor, que estudiamos desde el colegio, que fue publicada en sus escritos allá por 1400, 1500, ¿no? Ya se estudiaba la fisiología cardiovascular. Los grabados de Leonardo da Vinci tienen relatos de la anatomía del corazón tal cual los conocemos ahora y son, la verdad, realmente apasionantes. La generalidad que vamos a revisar es de que el corazón transporta tanto sangre oxigenada como sangre oxigenada en 2 compartimentos independientes. Mantener el volumen minuto adecuado para los tejidos, o sea, mandarle la cantidad de sangre adecuada que necesitan los tejidos. El corazón es una bomba que maneja volúmenes, una cantidad de líquido, una cantidad de sangre, y va a generar presiones en una cantidad para que la sangre circule por el cuerpo. Para que el corazón lata de esa manera rítmica, manteniendo una frecuencia cardíaca adecuada, el corazón tiene una función eléctrica,
que va a ser la responsable de generar el latido cardíaco. Y tiene una función y regulación neuromoral. El corazón es regulado por neurohormonas, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como es el sistema de péptidos natriuréticos, como es el sistema de factor de relajación del endotelio, como es el ejemplo de la adrenalina y del sistema colinérgico. Pero también produce neurohormonas. Y tiene una función sistólica, o sea, de contracción, y una función diastólica de relajación. Vamos a revisar un poquito esas cosas en el curso, ¿no es cierto? Y el corazón está compuesto por células, como todos los órganos y tejidos. Como todos los órganos y tejidos. Un segundito, hay algo que no he visto. Ok. Entonces está compuesto por células musculares. Estas células musculares tienen propiedades específicas, ¿no? La propiedad de vasmotropismo, que se llama, y el vasmotropismo consiste en aquella propiedad que el tejido puede ser estimulado, excitado y capaz de generar respuestas. Eso está a cargo de la sarcolema. Esta propiedad se correlaciona con la capacidad que el músculo pueda ser estimulado por un impulso, puede ser excitado por un impulso, ¿no? Lo que es la propagación del estímulo cardíaco. Cuando este estímulo se desorganiza, se producen las arritmias, que es dependiente de esta propiedad del músculo cardíaco. Cuando se adelanta una célula, se equivoca, ¿no es cierto? Y genera una extrasístole, por ejemplo. Pero el corazón tiene los músculos cardíacos tienen otra propiedad, que es la del dromotropismo, que tiene que ver con la conductancia del corazón, ¿no? Con la conductancia del estímulo cardíaco. El estímulo que se genera en el nodo sinusal tiene que pasar a todas las células del corazón de manera sistemática y ordenada. Pero el dromotropismo, Pau, consiste en que tiene esto una cadencia, un latir organizado, pausado y por lo tanto es la propiedad de regular la velocidad de propagación y esto está a cargo de la sarcolema. ¿Ya? El corazón, para mantener una función cardíaca normal, se dice que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 80 latidos por minuto, ¿no es cierto? Teniendo una variabilidad dentro de lo normal entre los 50 y 100 latidos por minuto. Eso está dentro de la variabilidad normal. Llamaremos taquicardia a todos los latidos por encima de los 100 latidos por minuto y bradicardia a todo lo que está por debajo. Quiere decir que esa célula tiene que tener la capacidad de despolarizarse entre 50 a 100 veces por minuto. El inotropismo consta de la propiedad de la contracción propiamente. Hemos dicho que una de las principales funciones del corazón son hacer circular la sangre a través del cuerpo. Y para eso el corazón tiene que contraerse. Tiene que contraerse con una fuerza, una potencia y un tiempo de duración de esta para que la contracción sea efectiva, ¿no? Y a diferencia de las tres propiedades iniciales que están compuestas o producidas en la sarcolema, esta se produce ya en la sarcómera, que es la estructura contráctil propiamente del músculo cardíaco, ¿no? Donde están las fibras contráctiles. Y el lucitropismo es lo contrario. Si el inotropismo es contracción, el lucitropismo es relajación. ¿No es cierto? Hay un refrán famoso que es prácticamente una ley universal, que todo lo que sube, baja.
lo que se contrae se relaja, ¿correcto? Y por lo tanto también produce a través de la sarcómera. Una será la actividad y la otra será el potencial de reposo. Algunos números sobre el corazón. El corazón late 100.000 veces al día, por lo menos. En promedio, perdón, en promedio. ¿Ya? Nosotros cuando realizamos estudios en cardiología, nos preocupamos cuando una persona tiene menos de 80.000 latidos al día. Esos niveles de bradicardia tenemos que analizar bien los estudios del paciente, el ritmo cardíaco, la presencia de pausa, las frecuencias cardíacas mínimas, correlacionarlo con síntomas, porque este paciente con menos de 80.000 latidos por minuto por 24 horas puede ser candidato a usar un marcapaso. El corazón pesa aproximadamente unos 300 gramos y bombea 4.5 litros por minuto, 4 litros y medio en promedio. Más o menos en cada latido expulsa 70 mililitros, ¿no? 70 mililitros en cada latido. Ahora, el corazón como curiosidades va a cambiar, ¿no? Va a cambiar su frecuencia cardíaca con las diferentes actividades y el ritmo cardíaco va de la mano de esto. Por ejemplo, ¿no? El escuchar la música clásica permite que el corazón adecue sus latidos a esa melodía. Si ustedes escuchan una música estridente, por ejemplo, la música rave, que es tan, 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 el corazón se adapta a ese ritmo, ¿no es cierto? Cuando estamos en la fiesta no nos damos cuenta, pero cuando estamos fuera de ella y escuchamos el ritmo podemos percatarnos de esto. Esto en el tema románticamente hablando, ¿no? Se dice que cuando uno ve a la persona que gusta, cuando está en la fase de enamoramiento, en las primeras fases, uno al verla muchas veces siente los latidos más intensos. Y se dice que los enamorados sincronizan los latidos cardíacos cuando se han reencontrado y se ven 3 minutos, sus latidos como que se sincronizan. Si el corazón es extraído del cuerpo, ¿no? Puede continuar latiendo porque tiene un automatismo, ¿no? Se dice que el corazón, por ejemplo, del sapo, al extraerlo del sapito late hasta 2 horas después, por eso lo usábamos mucho para las prácticas de fisiología, ¿no? En el momento actual es muy difícil, primero porque no tenemos el laboratorio disponible y segundo porque los animalistas no permiten trabajar con animales en la actualidad, ¿no? La risa es un remedio, ¿no? El famoso Patch Adams ya lo relata como un medio curativo, inclusive. Las carcajadas relajan al corazón y mejoran la circulación. Ya los egipcios hablaban del automatismo del corazón, pero ellos creían que el corazón tenía voluntad y podía moverse ya un poquito más allá, que podía moverse a través del cuerpo, pero sí, ellos entendían que el corazón tenía voluntad independiente, esto se refería a la función de automatismo. Y el corazón produce energía lo suficiente como para conducir un camión durante 32 kilómetros en toda la vida humana. Y esto alcanzaría para manejar un camión 32 kilómetros, y esto alcanzaría en toda la vida para ir y venir de la Luna. Vamos propiamente a ver la parte más íntima, más pequeña, la parte celular, la parte celular y tisular, ¿no? Estas son las fibras cardíacas compuestas por las interconexiones que hay entre ellas, que son las fibras intercalares entre los diferentes miocitos, los miocitos que en su interior tienen gran número de mitocondrias y tienen estos desmosomas que van a ser parte de la unión de los discos intercalares. Generalmente tienen un solo núcleo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el paquete de fibras musculares está compuesta por varias células. Los discos intercalares son este punto de unión que va a permitir la conducción de los estímulos cardíacos, ¿no? Y va a tener túbulos
abiertos y lugares de unión propiamente. Esta fibra muscular cardíaca, si nosotros la vemos más interiormente, en la parte externa, ¿no?, van a estar los túbulos y que van a penetrar hacia ella como túbulos transversos, ¿no? Van a tener la mitocondria, van a ser ricas en un retículo sarcoplásmico, ya hemos hablado del núcleo de las mitocondrias, ¿no? Y esta parte externa va a ser propiamente la sarcolema. Esta parte interna, rojita, ¿no?, es propiamente la sarcómera. La sarcómera va a estar compuesto por diferentes tipos de filamentos, en algunas zonas más densas y en otras zonas menos densas, ¿no?, que vamos a estar hablando de los diferentes tipos de filamentos. Esta es la sarcómera, que está compuesta por la banda de tipo 1, que tiene las zonas intercalares, las zonas de unión, las zonas Z, tiene las zonas M, que son unas líneas muy delgadas de tejido que componen la zona A, y la zona propiamente de las fibras contráctiles, ¿no?, de la actina y la miosina. Así se ven la gráfica anterior al tejido a la vista histológica, la microscopía óptica, ¿no? Si ustedes ven, parecería haber cierta desorganización, pero no es así. Las células están alineadas y se van comunicando entre ellas a través de los famosos discos intercalares, ¿no es cierto? Y generalmente se observa un núcleo muy claramente definido, ¿no? Van a ser diferentes las células a nivel auricular, a nivel ventricular y a nivel del sistema de éxito-conducción, porque tienen diferentes funciones estos tres tipos de células. Las aurículas fundamentalmente van a recibir sangre, van a conducir el impulso, pero básicamente reciben sangre y permiten el paso prácticamente pasivo en su mayor función de la sangre hacia el ventrículo. En cambio, el ventrículo recepciona esta sangre, pero tiene que generar presión para mandar la sangre o a los pulmones o al cuerpo, a todo el cuerpo. Por eso el lado derecho y el lado izquierdo se diferencian, porque el músculo del lado derecho envía la sangre más cerquita a un solo lugar, que son los pulmones. En cambio, el ventrículo izquierdo envía a todo el cuerpo, entonces necesita generar más presión y por lo tanto tiene mayor densidad muscular. En cambio, el sistema de éxito-conducción, que está desde la punta de la aurícula, desde el nodo sinusal, hasta la última célula del ventrículo, va a haber un tejido especializado de conducir el estímulo cardíaco, el estímulo eléctrico, donde se genera el latido cardíaco y donde se conduce y se transmite a estas fibras musculares cardíacas. Este es un diagrama ya propiamente en la que veremos los filamentos delgados y el filamento grueso. Vamos a ver que hay los túbulos que se introducen hacia la célula, que forman los famosos túbulos en T, ¿ya?, que van a permitir a través de ellos el ingreso de canales de calcio. Vamos a tener propiamente esta doble hélice de las fibrinas de actina fundamentalmente, y al centro la troponina, ¿no?, que van a estar dispuestas de manera simétrica, y entre dos fibras gruesas de actina con troponina y tropomiosina, vamos a tener las famosas fibras de miosina. La interacción de estas va a generar la contracción cardíaca. Muy bien. Veamos cómo ocurre un poco este fenómeno del movimiento de calcio para generar la contracción y relajación de la fibra muscular cardíaca. Y entonces nosotros vamos a tener que en el túbulo en T, el canal T, van a ingresar las moléculas de calcio, y estas moléculas de calcio, a través de conductos a nivel de la membrana, que son los famosos canales de tipo T, van a permitir el ingreso de calcio hacia la célula.
Este calcio de la célula va a interactuar con un canal a nivel del sistema retículo sarcoplásmico fundamentalmente, ¿no? Y esto va a hacer de que se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Ahora, fíjense ustedes esta flechita delgada negra y esta flechita roja gruesa. Son dos momentos diferentes de calcio. Este primer calcio que ingresa a la célula es el que va a gatillar a las organelas intracitoplasmáticas, fundamentalmente al retículo sarcoplásmico, al liberar el calcio de su interior. Este calcio que va a ser extruido de las organelas intracitoplasmáticas es el que va a interactuar con las fibras de contracción cardíaca y va a generar, ¿no?, la contracción cardíaca. Luego será liberada de estas, quedará libre en el citoplasma y será secuestrado por una bomba de calcio y será reingresado a la célula del retículo sarcoplásmico. El exceso de calcio que se generará en el intracelular por el ingreso de calcio va a salir de las células por las bombas de calcio de la membrana celular, de los canales de tipo beta 1, beta 2, perdón, o del intercambiador sodio-calcio que permite ingreso de sodio y calcio, ¿no? Ahora, cuando hay sodio y calcio son dos moléculas de carga positiva eléctricamente hablando, y por lo tanto se usará la bomba de sodio para regular esto. Y en síntesis, ese es cómo se genera el movimiento de calcio para generar la conducción y la relajación. ¿Cómo sucede esto más íntimamente ingresando ya a las fibras contráctiles propiamente? Tenemos la troponina de tipo T, la troponina de tipo C, la troponina de tipo I y la tropomiosina, que está unida a la miosina propiamente dicha. Muy bien. Va a ingresar calcio y se va a unir a la troponina, ¿no es cierto?, de tipo C. Calcio se une a la troponina de tipo C. Pero esto va a causar una modificación estructural de la misma y va a hacer que la troponina I, la troponina C, se adhieran más de cerca a las fibras de miosina, ¿no? Va a hacer de que se modifique y se acerquen más y generen la contracción. Esta va a permitir que la tropomiosina, la troponina I, la troponina C y la troponina T estén íntimamente ligadas formando un complejo contráctil corto, grueso, que genera la contracción. Y entonces estamos entendiendo que el corazón se contrae, que tiene fibras contráctiles y que es un músculo. Y el corazón como músculo va a tener un componente, por lo tanto, contráctil y un componente elástico, ¿no? Este componente elástico en serie con el componente contráctil y va a tener un componente elástico paralelo. De la interacción de estos tres componentes va a permitir la contracción y la relajación, ¿no? Va a haber un elemento deslizante que permite que las fibras contráctiles interactúen entre sí, acercándose y permitiendo la contracción. Y va a haber un componente que detenga esto para evitar que siga la contracción y comience la fase de la relajación, ¿no? Que va a ser determinado por el componente elástico paralelo. ¿Qué quiere decir esto, estos conceptos mecánicos, densos, fastidiosos? El corazón tiene una contracción isotónica en que al suprimir el elemento
elástico fundamentalmente, nos quedamos con el elemento contráctil y dice que nosotros ponemos una fuerza X y esto va a hacer que el músculo se estire, se elongue. Pero todo lo que se elonga, todo lo que se estira, ¿no es cierto?, va a tener tendencia a regresar a su tamaño original, se va a comenzar a contraer y la estructura elástica se va a estirar y finalmente va a regresar a la estructura contráctil corta y esta carga, este peso, lo va a desplazar. Esto es lo que sucede con el corazón, con el fenómeno de acortamiento, que tiene tres momentos, como se va acortando, ¿no? Se va acortando de manera primero isotónica, sin modificarse, y finalmente se va a cortar. Y la fuerza va a ser al revés. Al principio se ejercerá mayor fuerza para ir mejorando esto, intentando acortarlo hasta que coge, ¿no? Es como cuando ustedes cogen una carrera. Ustedes van a correr en sus marcas, listos ya. Y ese envión inicial tiene fuerza, potencia, pero no tiene la mayor velocidad. Y entonces, pasado unos segundos, el cuerpo acelera de tal manera que comienza a tener una velocidad más fuerte. Es exactamente lo que está pasando acá. ¿Ya? Es exactamente lo que está pasando acá. Llegamos a la famosa ley de Frank Starling, por lo tanto. Estos conceptos nos llevan hacia la ley de Frank Starling, en que consiste en la variación de la longitud. Esto establece que el corazón posee una capacidad para adaptarse a los volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Y esta función nos permite al corazón adaptarnos a diferentes funciones. No es lo mismo un corazón en reposo cuando está dormido, un corazón para realizar sus actividades mínimas como estamos ahorita conversando, o un corazón que usted está corriendo, está trotando, o un corazón que está corriendo a máxima intensidad. No es lo mismo un corazón pequeño con un corazón enfermo grande, con un gran tamaño, un gran volumen. Son diferentes situaciones. Entonces vamos a ver de que el volumen que expulsa la sangre del corazón, el volumen nuestro, ¿no?, va a estar correlacionado con el tamaño, que es el volumen del fin de la diástole del ventrículo. En este caso nos referimos al ventrículo izquierdo. Y conforme el volumen del ventrículo izquierdo es mayor, vamos a tener que en rangos de normalidad va a haber un volumen eyectivo normal. Esto va a incrementarse el volumen eyectivo si nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio físico de potencia o no. Entonces, a mayor volumen sistólico, mayor volumen eyectivo para mantener la función que sería mandar sangre hacia los músculos. El músculo va a necesitar mayor sangre, mayor oxigenación durante el trabajo muscular. ¿Qué pasa pues entonces cuando nosotros tenemos un corazón en pleno ejercicio? Esta curva se va a desplazar hacia la izquierda, haciendo que el volumen eyectivo suba rápidamente, el volumen de fin de la diástole suba rápidamente y proporcionalmente a él el volumen sistólico vaya a subir. Y esto será proporcional hasta un máximo de ejercicio. Hay un máximo en que ya el cuerpo no tiene mayor capacidad de ir más allá, ¿no? No podemos correr más de 100 metros en 9.5 segundos. El ser humano no puede saltar sin pértiga más de 3 metros o no puede levantar más de 150 kilos, creo que es lo máximo en halterofilia. ¿Qué pasa con el corazón que se presenta en insuficiencia cardíaca?
Las insuficiencias son las enfermedades que se refieren a que el corazón no es capaz de cumplir su función. Y entonces en el corazón con insuficiencia cardíaca, generalmente el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, el volumen de fin de diástole, perdón, se incrementa. Al inicio, el corazón va a adaptar y va a dar mayores volúmenes eyectivos. Estos volúmenes, pese a que el volumen del fin de la diástole es mayor, no va a ser tan alto como la de un corazón normal, cuyo el mismo volumen de fin de diástole tiene un volumen eyectivo mayor. Miren la diferencia al mismo volumen de fin de diástole. Y también el límite normal superior para este corazón no va a ser muy alto. ¿Ya? Va a aumentar muy poco. Y esto caminando nomás, más ese corazón no tiene capacidad de adaptarse. Entonces, se altera en ese corazón con falla cardíaca el volumen de fin de la diástole y por lo tanto el volumen eyectivo, tornándose el corazón insuficiente para cumplir su función. Y el shock cardiogénico, que es aquel estado, el shock es aquel estado en el que el corazón y el aparato circulatorio es incapaz de mantener una presión de perfusión adecuada para los tejidos y por lo tanto uno de los síntomas cardinales es la hipotensión persistente y sintomática con alteraciones de la función de la perfusión o hipoperfusión cerebral y de los órganos. Importa mucho la de los órganos como la de hipoperfusión a nivel renal, que va a producir oligoanuria. Este corazón tiene volúmenes incrementados, pero el corazón es incapaz de producir un volumen eyectivo efectivo para mantener una perfusión adecuada. Este estadio de shock y este estadio de falla cardíaca, para la ley de Frank Starling, son a la larga o a la corta ambos fatales. Entonces, ¿qué tenemos? Que a mayor llenado ventricular, en condiciones de normalidad, el stroke, el volumen eyectivo aumenta de manera significativa y esto es más, se optimiza en los estados de ejercicio. En cambio, en estados patológicos como la falla cardíaca y el shock cardiogénico, esto más bien va a aumentar el volumen del fin de la diástole, más no el volumen eyectivo. ¿Ustedes han usado onda alguna vez? ¿Alguien me podría responder eso? ¿O han jugado con ligas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y también tenemos estos dispositivos ahora que son como resortitos plásticos para jugar, ¿no? ¿Ya? Y ustedes se darán cuenta que cuando jugamos con estas estructuras, cuando las alargamos, regresan a su tamaño. Las alargamos, regresan a su tamaño. Pero cuando jugamos permanentemente con estas y las alargamos al máximo, va a haber un momento que van perdiendo esta capacidad de regresar a su tamaño normal y se quedan más grandes. Y cuando se quedan más grandes, ya la fuerza con la que regresan a su tamaño original es menor. Esa fuerza de regresar a su tamaño se vuelve menor. Es lo que pasa y es lo que explica la ley de Frank Starling, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir también que tenemos que estirar más a esa estructura para poder utilizar su potencia para lanzar un objeto, por ejemplo, con un elástico, ¿ya? Y no regresa al tamaño que era originalmente y por lo tanto queda con un volumen eyectivo mayor y su fuerza, el volumen eyectivo se deteriora y el volumen de fin de la diástole se incrementa. Y entonces vamos a manejar por estos dos conceptos. El corazón, para manejar un volumen eyectivo, recibe un volumen de sangre del cuerpo, que es lo que explica el concepto de la precarga. Es lo que viene del cuerpo hacia la aurícula fundamentalmente derecha a través de las cavas y va a distender al corazón que está relajado. Al llenarlo, el corazón se distiende
de manera pasiva, aceptando el volumen sanguíneo que llega. Esto va a depender del volumen circulante. La precarga será mayor, por ejemplo, cuando el volumen circulante es mayor, y será menor, por ejemplo, en los estados en que el volumen circulante disminuya, por ejemplo, en una deshidratación, por ejemplo, en una hemorragia intensa. Pero va a depender también del tono venoso vascular y la capacidad de distenderse del ventrículo. Hay ventrículos rígidos, por ejemplo, el ventrículo del corazón hipertrófico, o ese corazón que está con un pericardio enfermo, por ejemplo, en la pericarditis tuberculosa, el corazón tiene un pericardio muy rígido y no le permite al corazón distenderse. La poscarga, en cambio, tiene que ver con que el corazón expulsa la sangre del corazón. Es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Resulta que cuando sale el corazón llega a las arterias. Estas arterias tienen un diámetro. Este diámetro no puede expandirse más allá de lo que es proporcional para ellos, lo que permite su elasticidad y su músculo. Y eso va a generar una resistencia, porque tampoco puede la fuerza que genera el corazón ser tan fuerte que la rompa. Tiene una resistencia, por lo tanto. Esta fuerza que se opone al vaciamiento del corazón, ¿ya? Es la famosa poscarga. Y tendrá que ver con la presión de la cavidad del receptáculo y del radio, y será inversamente proporcional a la pared. Estos se rigen por la ley de Laplace. La ley de Laplace tiene que ver, pues, con el tamaño de la arteria, con el espesor de la pared y con el radio del vaso. En este caso podemos hablar de la aorta. Entonces, la tensión de la pared está determinada por la presión de la sangre dentro del vaso, por el radio del vaso, por el doble del espesor de la pared, ¿no? Y esto nos va a hablar de la poscarga, de lo que esa pared nos va a determinar la resistencia de la pared a esta presión sanguínea. La contractilidad expresada en función a relación del tiempo y de la fuerza, va a generar que la relación entre la fuerza de la contracción, la velocidad con la que se contrae y la longitud de la fibra van a generar la contractilidad. Son tres componentes: fuerza, velocidad y longitud. A mayor longitud de la fibra, la fuerza debería ser mayor hasta que esta longitud es vencida, y entonces la fuerza ya no es igual, porque la longitud hace que las fibras en el interior del miocito del músculo se distancien entre ellas y por lo tanto se desacoplen. Y la velocidad se regulará dependiente del esfuerzo, ¿no? Si el corazón se contrae más rápido cuando está en actividades físicas intensas o en emociones intensas. En cambio, se contrae de manera más lenta, más pausada, cuando estamos, por ejemplo, durmiendo, descansando, escuchando música clásica, leyendo un libro, por ejemplo. La fuerza, ¿no? En la fase preyectiva, lo que medimos es la presión. La velocidad va a medir la relación que le llamamos de PDT, que es presión-tiempo, la relación presión-tiempo, y la longitud va a medir las dimensiones. La eyección va a medir la presión, el cambio de volumen por tiempo de flujo, esto a nivel del corazón propiamente, y esto va a generar un volumen sistólico minuto en la longitud y un volumen sistólico final. ¿Correcto? Nosotros podemos calcular cosas derivadas de estas medidas. La presión, podemos calcular el estrés y la velocidad máxima.
podemos calcular la velocidad máxima de la punta y podemos calcular el volumen diastólico final del corazón. A nivel de la fase eyectiva podemos calcular el estrés del músculo cardíaco, el ritmo de la eyección y la fracción de eyección, que va a medir propiamente la contracción del músculo y que es la relación entre el volumen sistólico minuto y el volumen del fin de la diástole. Entonces ya este señor Galeno proponía un sistema totalmente diferente, ¿no? Fue uno de los grandes de la medicina, pero miren cómo su concepto era un concepto de circulación abierto, ¿no? En la cual no había circuito cerrado y que se modifica con el concepto de Harvey en cuanto a la circulación, ¿no? El modelo de Harvey es un modelo cerrado con dos sistemas, una circulación menor y una circulación mayor, ¿ya? Y fíjense cómo esto Galeno propone sistemas abiertos, pero miren cómo el corazón lleva sangre hacia el cerebro, pero la sangre regresa al hígado y del hígado regresa al corazón, diferente a la circulación de Harvey, cuya circulación llega directamente al corazón, la del cerebro, por ejemplo. Y son circuitos cerrados que terminan en capilares. El corazón como bomba, ¿no? Entonces va a generar contracción. ¿Cómo medimos la contracción? Midiendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, cuyo número debe ser mayor al 50%. Esto se obtiene de una ecuación matemática, en donde medimos el volumen del fin de la diástole menos el volumen del fin de la sístole sobre el volumen del fin de diástole multiplicado por 100. El volumen diastólico menos el volumen del sistólico final, ambos, van a condicionar lo que es el famoso volumen sistólico. O sea, esto sería igual a decir volumen sistólico sobre el volumen del fin de la diástole por 100. Existen varios métodos para medirlo. Podemos hacerlo por ecocardiograma, podemos hacerlo por medicina nuclear, por tomografía, por pruebas de gammagrafía nuclear, ¿no es cierto? El método más sencillo y más barato es la ecocardiografía, en que medimos el volumen de fin de diástole por diferentes métodos, que es la máxima expansión del corazón y la máxima contracción, ¿no? Y acá está graficado en otra modalidad de ecocardiograma que se llama modo M. Medimos la máxima distancia entre las paredes y el máximo acercamiento entre las paredes. Calculamos los volúmenes de fin de diástole y sístole con estos sistemas y la máquina automáticamente nos arroja la fracción de eyección. Ahí tenemos un corazón en movimiento. Podemos observar la válvula aórtica que se abre y se cierra. Miren acá la válvula mitral se abre y se cierra. Entonces, ok, no queda. Ahí nuevamente la válvula mitral. Y miren cómo el corazón se acerca y se aleja, ¿no? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, cíclicamente. Y esto lo medimos, nosotros lo medimos la máxima dilatación, el máximo acercamiento, o sea, la diástole final, la sístole final, y nos va a dar un volumen de fin un volumen de fin de diástole de 79, un volumen de fin de sístole de 33, ¿ya? Y esto nos va a arrojar como conclusión una fracción de eyección del 58%. O sea, este corazón se estaba contrayendo normalmente. Acá tenemos otro cálculo en que la fracción de eyección arrojada del cálculo de esta diástole y de esta sístole es
del 78%. O sea, son funciones normales. Muy bien. ¿Qué relación existe entre el volumen del fin de la diástole y la circunferencia o el tamaño del corazón? Y dice que normalmente a un volumen entre 40 y 100, ¿no es cierto?, la circunferencia será proporcional a ella en centímetros, 26 centímetros, 35 centímetros. Pero conforme este volumen comienza a aumentar por encima de 100 ya no está bien. Entonces comienza a aumentar, la circunferencia también aumentará proporcional. Pero si sigue aumentando, ya esta circunferencia ya no aumentará proporcional, sino que comienza a aplanarse. Quiere decir que el corazón se va a contraer con menos fuerza. Eso lo vemos acá. De esta relación viene de que el acortamiento normal y la fracción de eyección normal son del 60 y del 26%, y el volumen inyectivo de sangre es del 60%. Pero cuando ya estamos en este rango entre 280 y 240 cc de volumen sistólico, ¿ya?, la circunferencia también aumenta muy poco, solo 3 centímetros. Y esto nos da un índice cardíaco de la fracción de acortamiento del 9%, que está disminuida, y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25%. O sea, este es un corazón con una insuficiencia cardíaca con función de contracción severamente disminuida, ¿no es cierto? Menos de 50 es disminuida y menos de 40 es severamente disminuida. Y entonces el corazón, cuanto más grande, más ineficaz de cumplir sus funciones. Y ese corazón que se torna con insuficiencia cardíaca, una de las cosas que va a ser uno grande, un corazón grande. Este corazón grande va a ser incapaz de manejar la cantidad de sangre del cuerpo, y la sangre se va a acumular de las piernas hacia arriba gradualmente. Un edema de miembros inferiores, muslo, piernas, muslo, ascitis, hepatomegalia, visceromegalia, ¿no? Y esto es un estado cuando está todo edematoso que se llama anasarca. Pero también el corazón tiene la sangre que circula en el cuerpo y tiene la sangre que circula en el pulmón. Y esta sangre en el pulmón comienza a llenar el pulmón de exceso de líquido también. Es lo que se conoce como edema pulmonar. Hay un edema sistémico y hay una retención de líquido a nivel de los pulmones. Primero será la congestión pulmonar y podemos llegar al edema pulmonar, que es aquella condición que los pulmones están infiltrados de sangre porque ha habido retención, porque el corazón es incapaz de manejar los volúmenes de sangre y el paciente es incapaz de respirar. Este paciente está con insuficiencia respiratoria, presenta tirajes, ingurgitación yugular, no puede estar echado, tiene que estar sentado para poder respirar. La insuficiencia cardíaca tiene 4 etapas. La etapa A, que son los pacientes en riesgo alto de tener insuficiencia cardíaca, pero que la función estructural no está presente. La estructura del corazón está fundamentalmente conservada y no tiene síntomas. Este paciente puede ser, por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente obeso, un paciente diabético. Con el paso del tiempo, estas enfermedades van a enfermar el corazón y van a hacer que el corazón comience a engrosarse, comience a dilatarse, pero ese corazón ya enfermo, que ya funciona diferente para adaptarse a ello, todavía no tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca. Entonces podemos decir que el estadio A y B son estadios previos a la insuficiencia cardíaca. Luego viene el estadio C, que es cuando ya hay enfermedad estructural, pero el paciente comienza a tener síntomas. El principal síntoma es la fatiga, la falta de aire a los esfuerzos físicos, que va siendo progresivo. Primero te cansas cuando caminas
2, 3 cuadras a un paso muy rápido. Luego caminas media cuadra a un paso rápido y ya te fatigas. Finalmente caminas 20 metros a paso normal y te fatigas. Y luego ya estás solamente en tu casa y de ir a tu habitación al baño, que serán unos 5 metros, te fatigas y te falta el aire. Hasta que finalmente, como el paciente de la diapositiva, estando sentado o acostado, está con falta de aire intensa y no tolera estar acostado, ¿no? Y finalmente, la insuficiencia cardíaca refractaria, que es aquella que ya requiere intervenciones especializadas, unidades de hospitalización de alta complejidad, circulación extracorpórea, dispositivos de asistencia ventricular o incluso trasplante cardíaco cuando el paciente es candidato al mismo. Estos son los estadios, ¿no?, que hemos mencionado, los 4 estadios que se van a producir normalmente a lo largo del tiempo en enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Pero esto puede pasar muy rápidamente en los pacientes, por ejemplo, con un infarto de miocardio o con una miocarditis, como fue en el caso de COVID. El paciente pasa de un corazón normal a un corazón con cambios hemodinámicos, engrosamiento, aumento de las presiones, cambios neurohormonales, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema adrenérgico, inhibición del sistema del óxido nítrico, etcétera, y finalmente llegamos a la congestión, ¿no? La insuficiencia cardíaca se califica en pacientes con fracción de eyección reducida, cuya fracción de eyección del ventrículo izquierdo que mencionamos debe ser mayor de 50, cuando hablamos de reducida cuando es menos de 40%, y tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. No es que no tenga alteraciones ecocardiográficas ni péptido-natriuréticos alterados, pero ya esto es suficiente. El paciente con fracción de eyección conservada será aquel cuya función de contracción, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es más del 50%, tiene signos y síntomas, pero como no es suficiente porque el ecocardiograma es casi normal, pedimos una sustancia que produce el corazón, que son los péptido-natriuréticos elevados, y por lo menos un criterio adicional: o hay enfermedad estructural o hay alteración en la relajación del ventrículo izquierdo. Muy bien. Ahí llegamos el día de hoy. El ciclo cardíaco ya lo revisamos mañana. ¿Tienen preguntas, por favor? ¿Tienen preguntas, por favor? Doctor, buenos Yo días. escucho. Buenos días, Anelita. Doctor, una consulta. Usted refiere que en los pacientes que se van a presentar los edemas, también se debe a lo que son los pacientes que tienen hipertensión y diabetes, o siempre se va a dar en estos casos, o va a haber otra condición. A ver, vamos a ver. Cuando aparece la hipertensión y la diabetes, de por sí no tienen edemas. Ah, ok. En su evolución, cuando enferman al corazón y lo hacen crecer y hacen que con ese crecimiento pierda la capacidad de contraerse, se presentan los edemas. Ese Ah, estadio final de la hipertensión, de la diabetes, del infarto, de la enfermedad valvular, de la miocarditis, etcétera, se llama insuficiencia cardíaca. Una de las cosas típicas es el edema, ¿correcto? Tiene otras connotaciones, como fue la otra gráfica, que es la falta de aire, que suele ser progresiva. Pero si nos centramos solamente en el edema de miembros inferiores, el edema de miembros, el edema en general puede deberse a varias causas: insuficiencia venosa o varices, que le llama la gente, enfermedad renal, ¿no? La enfermedad renal tiene una presentación de un edema diferente al edema cardíaco, eso lo van a estudiar en semiología. Otra causa de edema importante es la cirrosis, cuya imagen típica es como la imagen de la rana, un abdomen
abundante, prominente, y unas extremidades delgaditas, ¿no es cierto? Aparte de sus facies hepáticas. Pero el paciente con cirrosis, el paciente con hipoproteinemia por desnutrición, ustedes saben que tenemos los clásicos desnutridos flaquitos famélicos, pero tenemos los desnutridos gorditos, que son similares en su aspecto físico a los cirróticos, digamos así. Otro tipo de edema bastante típico es, por ejemplo, el edema que se produce en los pacientes con hipoproteinemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los cánceres, ¿ya? Estos pacientes presentan hipoproteinemia y presentan edemas blandos en todas las zonas de declive. Entonces, hay varias causas de edema. El edema puede ser multifactorial, puede tener varias etiologías, ¿ya? Y por lo tanto hay que estudiarlo, ¿no? Para poder darle el tratamiento adecuado. Gracias, Anelit, espero haber respondido tu pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que no hay más preguntas. Creo que ha sido demasiado aburrido hoy día. Así que creo que mañana vamos a empezar con un Kahoot en la clase para activarlos un poco, ¿no? Ustedes han hecho Kahoot, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han jugado Kahoot? Y vamos a ver si mañana comenzamos con un Kahoot para activarnos y ponerlos más propositivos. ¿Ya? Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. Ha sido un placer haber compartido esta primera sesión, aunque por lo que veo un poquito aburrida. Vamos a mañana tratar de cambiar un poquito la dinámica para que sea más participativo. ¿Ya? Chao. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Buenos días, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenos días.